5 to the training 7. Bienvenidos a La Abeja Roja. Hoy en nuestro programa de debate hablamos de Palestina y para ello contamos con una mesa excepcional, como no podía ser de otra manera. Nos acompaña hoy Borja Mansilla, de Recortes Cero. Bienvenido. Agripa Herbás, de Discapacidad en Marcha. Hola, buenas tardes. Nacho García, de la Federación Republicana, bienvenido también. Hola, muy buenas. Y Esther Marín, de Podemos, bienvenida también. Si os parece, empezamos con una pregunta clave en este tema, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina? Os doy un minuto o lo que consideréis oportuno para que introduzcáis vuestras posiciones. Borja. Bueno, pues en Palestina lo que está sucediendo ahora en el nuevo conflicto pues, es un genocidio, pero es que Palestina pues, lleva más de 6 décadas con este problema, ¿no? Hemos visto cómo Israel está quitándole terreno cada vez más al pueblo palestino. Bueno, lo que hay ahí es una masacre además de civiles y bueno, pues pensamos que es intolerable, ¿no? Que haya esa confrontación y que el pueblo no pueda acceder a los recursos, como ocurre en la franja de Gaza, que están aislados y prácticamente no pueden acceder ni a los recursos del Estado palestino de Cisjordania ni prácticamente de la costa que les corresponden. Muchas gracias. Arriba. Yo parto antes de elaborar cualquier tipo de explicación geopolítica a lo que está ocurriendo en Palestina, o que supongo que saldrá también en la mesa, pues todo lo que tiene que ver con el neologismo hegemónico, cómo nos intoxican y nos desinforman, hablándonos de guerra cuando no hay tal guerra, sino un genocidio en toda lid, y además un genocidio ortodoxo, con la ortodoxia de los genocidios al uso. Yo le haría de un sentimiento primario, y a mí es que no me vale ningún tipo de explicación geopolítica, y digo, cualquier tipo de explicación al socaire de lo que está ocurriendo en Gaza, si elimino lo que es sustancialmente humano, y lo sustancialmente humano es que hay muchas niñas y muchos niños que están siendo machacados, masacrados, amputados, mutilados, muertos. Ante eso no hay ningún tipo de explicación, ni explicación disuasoria, ni explicación connivente, como es la que está teniendo la comunidad internacional con lo que es un genocidio en toda regla. Es un Estado sionista con clarísimas conexiones con el nazismo. Hay abundante bibliografía y documentación sobre las conexiones del sionismo y el nazismo. Un Estado terrorista además amparado y avalado sucesivamente en esos gobiernos integristas por la sociedad civil, mayoritariamente por la sociedad civil israelita, y estamos en esa cuestión. Luego podemos entrar a explicar cuáles son las riquezas de la costa de Gaza, podemos entrar a explicar que la política internacional, la política exterior de Estados Unidos está diseñada ad hoc por los lobbies judíos, pero lo fundamental es que hay un Estado asesino, criminal, terrorista, que está matando niñas, niños y civiles en Gaza. Muchas gracias. Esther, cuéntanos. Bueno, pues remarcar un poco lo ya dicho por mis compañeros, principalmente en torno a esta idea, ¿no? O sea, nadie les preguntó en un momento en el que se estaba cometiendo el genocidio a los judíos por parte de los nazis, nadie les preguntó si había alguna razón para que ese genocidio se produjera. Eso, solamente oír eso, solamente enunciar la posibilidad de que pueda haber alguna razón es tan ofensivo en sí. O sea, no solo ofensivo, es una barbaridad. No se puede hacer esa pregunta. Entonces yo siempre atiendo a esta cuestión. O sea, tenemos que ser un poco realistas con la situación. No podemos estar pensando en quién tiene la razón o quién es el verdadero culpable de esta situación. Aquí las cosas están claras, se está produciendo un desequilibrio, un acto de violencia, de terrorismo de Estado, con un desequilibrio completamente claro y patente, y además hay una impunidad por parte de nuestros gobiernos ante él.
¿Y por qué? No sabemos. Muchas gracias. Nacho, cuéntanos. Pues no puedo decir nada nuevo que no hayan dicho mis compañeros, lo han explicado todo muy bien. Y al margen de eso, por no reiterarme otra vez, pienso que también lo que están haciendo con la sociedad a nivel mundial es que la sociedad normalicemos un genocidio. Ya lo vemos y lo tenemos retransmitido por televisión y lo podemos ver a la hora de comer. Eso hace mucho de la sociedad, hace mucho de qué tipo de sociedad estamos construyendo y hacia dónde vamos dirigidos. Y claro, todo esto lo han explicado muy bien mis compañeros, es un genocidio, es una barbarie, no tiene explicación y no hay que ponernos ahora en quién tiene la culpa y quién no, aunque si nos ponemos a remontarnos en historia, como bien ha dicho el compañero Herbás, pues esto tiene mucha conexión con los nazis y con los sionistas, está claro. El caso es que son los grandes poderes los que les interesa que ese Estado sea así y que sea un Estado satélite de Estados Unidos que controle los países árabes, el comercio y demás cosas. Entonces a todo esto lo están pagando son la población civil, al igual que lo pagamos todos de otras maneras, pero en este caso es una barbarie muy grande que estamos manteniendo en el siglo XXI y que debería de acabar ya. Muchas gracias. Pues si os parece bien, abrimos barra libre y con quien quiera contestar. Pues si me permites, yo sobre lo que has comentado, Nacho, las dudas razonables que tengo es quién es Estado satélite de quién, ¿eh? Cuando uno escucha los apellidos que forman esas sociedades secretas, y esto no es conspiranoia lo Iker Jiménez, pero cuando uno escucha esos apellidos Lieberman, Goldman, Rockefeller, que han estado históricamente conformando las estructuras de poder en Estados Unidos y han diseñado esas políticas internacionales permisivas, absolutamente permisivas y permeables a todas las salvajadas de Israel, yo me temo que el Estado satelital, en este caso, es el Estado de Estados Unidos y la comunidad internacional. Aquí hay muchas cuestiones que tienen que ver con intereses creados, ¿no? Espacios y lugares comunes que se repiten. Parece ser que la trascendencia y la espectacularidad de esas imágenes que no se han filtrado por parte de la más media española, que su actuación, como siempre, deontológicamente está siendo vergonzosa, sí que está creando una cierta fisura, espero que en aras de una sensibilización internacional. Es muy difícil, como decíamos anteriormente en las primeras intervenciones, es muy difícil justificar esa matanza que supera con creces a las matanzas de Sabra y Shatila, que aquello fue ya fue algo absolutamente enajenado como sociedad, y que convirtió y aupó a Ariel Sharon como uno de los adalides, pues en fin, dentro de esa cultura de la destrucción, de la muerte, pues los que se llaman el pueblo elegido desde luego están más cerca del lado de Satán que del lado de su Dios, ¿no? Esto hay que hacérselo mirar, ¿no? Y esto es algo que se está repitiendo continuamente, ¿no? Estas maneras de hacer de Israel, y además que juega siempre una estrategia muy previsible, aunque sea ocultada con los melismas de la información, pero es la estrategia de la invasión, de la destrucción, hasta que desde la comunidad internacional hay algún tipo de respuesta tibia, muy tibia, ahí se para la matanza y a partir de ahí, con esa nueva composición de escenario, con ese nuevo statu quo, a partir de ahí ya empezamos a hablar de otras historias. Pero mientras tanto, a Palestina se le ha usurpado territorio, a Palestina se le ha dejado sin la posibilidad de sus recursos propios de autogestión, etc. Es la estrategia que se repite continuamente por parte del Estado sionista de Israel. Esther, tú que has estado allí con la organización Mujeres por la Paz, ¿cuál es tu visión sobre lo que ha comentado Ripa y Nacho? Bien, pues a ver, por ahí me va a venir muy bien para hablar acerca de algo que a mí me interesa mucho en todo esto, ¿no? Y es ese prejuicio que hay en la opinión pública sobre, no sé, sobre si tomar parte o no dentro del conflicto, porque es verdad que aparte de que tenemos el prejuicio acerca de los judíos, porque nuestra cultura nos lo ha impuesto así, de judíos igual a víctima, pues ver al árabe, en este caso representado por el pueblo palestino, como un peligro para los nuestros, ¿vale? Entonces, en torno a esta idea, que podría hablar bastante, porque desde mi experiencia en la zona, yo estuve allí en un viaje con varias ONGs, entre ellas Mujeres por la Paz,
Paz Ahora y otras tantas, justo para intentar hacer una hoja de ruta, especialmente con las mujeres, pero con las asociaciones con las que pudiéramos, para tratar de conseguir hacer eso, pues un camino hacia la paz entre esos dos pueblos que parece ahora mismo, bueno, que ha parecido siempre irreconciliable. Y la experiencia ahí rompió todos los posibles matices o prejuicios que yo y cualquiera de los que íbamos entonces podíamos tener por estar en esta otra zona, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con, primero y fundamental, con una situación de estado de excepción, ¿no? Estuvimos pues desde donde llegamos nosotros hasta que llegamos al hotel, que estaba en Belén, pues eran 80 kilómetros en los que hubo pues 11 controles militares, ¿vale? Antes de llegar. Los checkpoints eran constantes. Y una revisión allí de un autobús que encima éramos turistas y por eso incluso teníamos un poco de una situación pues un poco privilegiada, ¿no? Pero aún así que te suban al autobús con unas ametralladoras, ¿no? En una situación del todo excepcional. Y luego pues lo que estuvimos viendo allí era en las reuniones en las que tomamos parte, que ya empezaron en la ciudad de Jericó, luego en Hebrón, que nos reunimos tanto con el ayuntamiento como con una asociación de mujeres, como en Jenin, con gente incluso de Hamas, pues rompían por completo las imágenes, la imagen que nosotros teníamos de lo que nos habían contado desde aquí acerca de esos terroristas de Hamas. Vamos, yo estuve cenando, y de hecho cenando con vino, después de aquella reunión, en una casa familiar, donde pues no se daban esas situaciones que nos han contado siempre, ¿no? Incluso pues acerca del machismo hacia la mujer. Nosotros estábamos un poco a la expectativa de que esas cosas a lo mejor pues pudieran ocurrir, y nos encontramos con unas personas exactamente igual, tan como nosotros, ¿no? O sea, no tenían ni velos, ni pues una serie de prejuicios acerca de determinadas cosas, ni no sé, supongo que dentro de la organización habrá de todo, pero nosotros nos encontramos con gente con muchísima necesidad de apoyo, muy hospitalaria, gente con mucha necesidad de paz y de diálogo, y por supuesto que rompía todos esa imagen de fanatismo religioso que nos habían impuesto desde aquí. Para nada, en absoluto, olvidaros de eso. Y estuvimos en muchas reuniones diferentes. Ese fanatismo no existe, no hay... Bueno, claro que, no sé, supongo que como en toda asociación, supongo que habrá gente... pero yo te digo que en la localidad de Jenin, que estaba en su mayoría gobernada por gente de Hamas, que estuvimos reuniéndonos con ellos y que por supuesto era gente completamente pues como nosotros aquí, con la que se podía hablar fenomenalmente. Pues luego estuvimos en su casa, y su mujer, yo me acuerdo que decía, lleva vaqueros, una persona, pues una mujer como todas las demás que estábamos allí, sin fanatismos de velos ni de historias, y por supuesto tomando vino que dicen que no se puede tampoco, pues con nosotros y cenando cordialmente, ¿no? Y como esas, tantas otras historias más, ¿no? Yo es que ya lanzo una pregunta. ¿No seríamos radicales en una situación extrema como la que está viviendo Gaza durante tantos años, donde nos han usurpado todos nuestros derechos civiles, nuestros derechos identitarios como pueblo? Quiero decir, el paradigma de la lucha, por ejemplo, del pueblo saharaui es algo extraordinario, casi de semidioses, pero yo me pongo en mi piel, yo no tendría una respuesta que ni tan siquiera es radical, es la respuesta a una agresión continuada, donde los míos están cayendo como moscas. Entonces, ¿quién es el radical aquí? ¿No? Es que a veces jugamos con ese tipo de ideas fijas que dice el filósofo francés Paul Valéry, ¿no? ¿Quién es el radical aquí?
Ayer escuchaba el enunciado de las noticias de Antena 3 que decía el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel, todo en la misma frase. Y yo decía, vamos a tomar una cierta, ni tan siquiera equidistancia, ¿no? El Estado de Israel es el responsable de los más de 1000 muertos y muertas que hay ahora mismo. Jamás, si queremos imputar autorías, jamás, que en ningún momento dijo que fue la autora, porque todo este conflicto, la coartada de este conflicto se desencadenó por la desaparición y muerte posterior de esos 3 estudiantes israelíes, y jamás nunca asumió la autoría de ese secuestro y esas ejecuciones, pues en esa frase está resumida toda la intoxicación informativa de la que hablamos. El grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Habría que invertirlo. Vamos a ver. El lado de Hamas, el grupo... Venga, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Sí. El grupo terrorista Hamas es el causante de 40 y pocas bajas israelíes, y todas ellas, salvo un civil al principio del conflicto, soldados. Es decir, que eso ya entraría dentro del ecumenismo de la guerra. Claro. Sería otra cuestión. Y el Estado de Israel, que según Antena 3 y todas estas, conglomerados de medios de comunicación, el Estado de Israel es responsable de más de 1000 muertos cuando se está grabando esta entrevista o esta tertulia, y muchas de esas muertes, además, niños y niñas. Bueno, más de 1000 muertos estos días. Pero lo que llevan del asedio, lo que llevan de muertos palestinos desde que empezó a asediar el Estado de Israel al pueblo palestino, es mucho mayor, el número de muertos es muchísimo mayor que incluso del genocidio judío. Es que lo tengo que repetir, porque... Bueno, hay que recordar que por muchos menos muertos, cuando se hundió el Lusitania en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos intervino en algo tan grande como fue la Primera Guerra Mundial. Si estos muertos hubiesen sido del otro lado, ya no 1000, pero si hubiese habido 100 muertos israelíes civiles, ya estaríamos hablando de la intervención de la OTAN, de los Estados Unidos, y ya tendríamos tropas españolas pisando ahí. Pero si nos importa, exactamente, le iba a dar paso a Borja, que lleva unos minutos. Si me permite, no, porque aquí hay 2 cosas muy interesantes, sobre todo una, la de salir de la dicotomía esta de judío-musulmán, no confundir el árabe con el musulmán. Esa dicotomía que se da en la sociedad cuando Palestina es una de las sociedades más progresistas y más laicas que existe. Bueno, ahora se ha radicalizado por el conflicto que hay, porque dicen, bueno, el gobierno de Hamas pues es para defender los intereses del pueblo palestino, de que más firmemente puede defender los intereses del pueblo palestino, o así lo ve por lo menos la gente que les ha elegido, ¿no? Pero que realmente, pues eso, es una sociedad progresista y laica, una de las más progresistas y laicas. Además, Jerusalén pues es el centro cultural, bueno, vamos a decir religioso, de los católicos, de los judíos y de los musulmanes, porque está Belén y tal, todo esto, ¿no? Entonces, ahí es una emergencia de eso. Y luego, por otro lado, el tema de la intervención, ¿no? Has dicho, Estados Unidos intervendría, ¿no? Lo estabas comentando antes, Agripa, ¿no? El tema de la intervención, claro que el problema que hay es la falta de soberanía y la intervención económica, política y militar que tiene el hegemonismo norteamericano en esa zona concreta, claro, apoyando al pueblo israelí. Pero si me permitís, antes de abrir la intervención de Borja, también estamos hablando de una intervención militar directa, pero hay que tener en cuenta que ha habido intervenciones indirectas en ambos bandos. No voy a decir, no voy a demonizar en ningún caso la intervención, por ejemplo, del gobierno de Corea del Norte, que suministra armas a Hamas o diversos países, pero sí que es cierto que en el lado de Israel se le ha vendido armas desde España, se le ha apoyado en todas sus demás acciones por la OTAN, por Estados Unidos. Hay un trasfondo geopolítico, aunque a Agripa no le guste tanto. No, sí que me gusta, lo que pasa es que no lo contemplaba como un principio fundacional de este debate. Entonces me gustaría abrir un poco más al debate este carácter geopolítico de lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Y antes de eso, yo me revelo. O sea, me revelo al papanatismo cultural. Quiero decir, en este escenario creado de esas ideas fuerza, ¿no?
y de esos lenguajes hegemónicos, donde cualquier crítica al Estado de Israel o a la actuación del Estado de Israel, y apuntaba de manera soslayada Esther sobre eso, te acusan enseguida y te cae toda la maldición del antisemitismo, te cae todo el peso de la historia del antisemitismo, ¿no? A ti lo que te ocurre es que eres un antisemita, por tanto, ergo, eres nazi, ¿no? No quiero decir... Vamos a ver, viendo las actuaciones del Estado de Israel, es legítimo la crítica, además más que fundada, al Estado sionista israelí, ¿no? Y luego otra pregunta que me hago, ¿no? A veces tenemos desde las sensibilidades de izquierdas la tentación de explicar determinados comportamientos que tienen que ver con el internacionalismo y con la solidaridad y explicarlas en clave o en código de las políticas neocon, ultraliberales o de derechas. Me explico, ¿no? ¿Quién reparte aquí los carneles de civilización, de la civita romana? Entramos enseguida en el juego de, bueno, es que Corea del Norte vende armas al grupo Hamas. Bueno, pues a lo mejor no es ético, a lo mejor no es lícito, y para mí ni es ético ni es lícito. Pero Estados Unidos hace lo propio, claro, sí, por eso España hace lo propio. ¿Quién tiene la autoridad moral? ¿Quién se arroga la autoridad moral en este mundo que es un auténtico cambalache, como decía el tango de Santos Discépolo? ¿Quién se arroga la autoridad moral para mirar por encima del hombro al otro? ¿Por qué tenemos que entrar denunciando una situación que es una situación de genocidio y de matanza? Tenemos que entrar a justificar culturalmente si el pueblo palestino es más poroso, es más permeable, se parece más a nosotras, es decir, que no son unos integristas talibanes. No, eso es una cuestión, a lo mejor, pues una cuestión que debería entrar en una segunda fase o una tercera fase de desarrollo. Pero a mí me da lo mismo si el chaval de 3 o 4 años que lo han amputado, lo han mutilado o lo han matado, o esas familias enteras, cree más en Yahvé, o cree más en el Dios cristiano, o cree más en Alá. O sea, es una cuestión secundaria. Aquí estamos hablando de la vida, en su esencia, más allá de que culturalmente podamos sentir mayores afinidades o menores afinidades. La vida, en esencia. Aparte estamos hablando del tercer día, yo me acuerdo, vi unos datos que decían que los bombardeos en la franja de Gaza se cortaba la luz, se cortaba el agua, después se procedía a bombardear por aire, por tierra y por mar, sin entrar unidades militares en los barrios. Estamos hablando de que en muchísimos casos nunca han tenido la valentía en el arte de la guerra de llegar a combatir, bueno, estamos hablando de matar civiles, o sea que muy guerra no es, pero que no había una presencia directa de militares en muchas de las zonas bombardeadas, sino que se han hecho desde lejos, rodeados por tierra, mar y aire, y se han bombardeado. Entonces sí que ha habido una crueldad, y esto creo que es algo muy importante, como tú dices, que es prima por encima de... Creo que es que la violencia tiene distinta graduación y distintos perfiles, porque sobre lo que comentaba Esther, estamos hablando de la cifra de muertos de 15, 16 o 17 días a esta parte, pero es una violencia aparentemente marca blanca o de perfil bajo el que los colonos, el Estado de Israel, le esté quitando las tierras y los modos de sustento de esa población palestina durante tantos y tantos y tantos años. Eso es una violencia. Tú también estás ejerciendo ahí una violencia continua. Debería decir una cosa, o varias, conforme a lo que se ha dicho aquí. Y para no perderme, vamos a quedarnos con lo último. Ahora Palestina ya no está pidiendo las tierras que pedía antes, hace muchos años. Ahora se conforma con mucho menos. Pero eso ya está robado. Ya se lo ha robado a Palestina. Bueno, aún así Palestina dice, bueno, hasta aquí llegamos, venga, vale. Queremos que se acabe el conflicto de una vez, por favor. Repartimos las tierras, venga, esto para vosotros, esto para nosotros. Israel no, Israel lo quiere todo. Se lo va a quitar y se lo va a quitar todo. También sabemos que hay bombardeos día y noche atacando los barrios más poblados. Cientos de casas, hospitales, ambulancias, una mezquita a la hora del rezo, un hospital geriátrico, centro de discapacitados, el sistema de saneamiento, de distribución de agua. Está muy bien pensado y a dónde han atacado. Por ejemplo, hace años me leí un libro de Noam Chomsky que se llama Hegemonía y Poder, donde dice que la Carta Magna de Estados Unidos le permite atacar al país que crea que es un país que no va con sus intereses y atacar a la población civil. Y eso pasa por encima de los derechos humanos internacionales, de la ONU y de todo. Y a nadie le ha dicho nada a Estados Unidos, y lo ha hecho con muchos países. Lo que pasa es que no ha sido un conflicto como ahora tan duradero de tanto tiempo, pero lo ha hecho con muchos países y mucha población. Población civil se la ha cargado a saco. ¿Y ahora qué pasa con Israel? Está haciendo lo mismo.
Entonces, no es una guerra se ataca en un bando militar, otro bando militar. Es un genocidio. Es un genocidio muy bien pensado, o sea, con intereses económicos, y como habíamos dicho antes, y retomando lo que había dicho antes, que sí que es verdad. También hace poco vi una información, no sé si era muy buena o mala, en la que hablaba que los 40 presidentes de Estados Unidos todos tienen una conexión judía. Incluso Obama está en un número 17 de conexión judía. Y no me quiero meter con los judíos, sino con los sionistas. Porque también hemos visto que en Nueva York, por ejemplo, no sé cuántos judíos, muchísimos, se han manifestado rabinos. Creen en su Dios y no creen en lo que Agripa llamaba Satán, porque ¿a quién estáis vosotros adorando? Manifestaciones a un Dios del amor. En Israel también hay manifestaciones judías, sí. Y en general muchos grupos judíos. Hay muchas asociaciones antisionistas de judíos. Claro, por supuesto, pero por ejemplo, cuando antes han nombrado a todos esos personajes, por ejemplo, Rothschild también es un judío muy importante, y muchos poderes económicos que ahí hay muchos intereses, y eso está por encima de las vidas humanas. Sí. Yo, volviendo otra vez, creo que en toda esta situación, además de lo importante que es, lo trascendente que es esta situación que están viviendo este pueblo ahora mismo, un poco siempre trato de hacer una reflexión, los que estamos aquí, que no estamos sufriendo eso, acerca de realmente esto que nos está mostrando, ¿no? que está evidenciando. Que está evidenciando en nosotros, es decir, en los que estamos cuando hablamos de este tema, ¿no? Y empiezan a surgir todos estos prejuicios de si no se sabe ahí quién se mata, quién no, si ya habéis tomado una decisión sobre el tema, si no. Y porque me pone sobre el tapete una idea que es la de ¿a los nuestros eso nos interesa moverlo o no? O a los nuestros y los vuestros. Ese es el tema que a mí me parece de crucial importancia a debatir, a hablar, a concienciarse acerca de él. Todavía estamos en una situación social, política, ¿no? De una política, de una cultura de la beligerancia. Yo esto no te lo permito porque no eres de los míos. Si eres de los míos, te lo permito. Y eso es corrupción. Eso es corrupción. La corrupción no es otra cosa. Entonces, si creamos un sistema, una política, una opinión nuestra, micro, si la creamos en torno a esta idea de pero es de los míos, si es de los míos, pues no me voy a postular, pero si no, sí, ya por él. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, esto pone sobre el tapete algo que hay que tener siempre en cuenta, y es tenemos que postularnos, tenemos que implicarnos porque está sucediendo algo que está mal hecho, da igual quién lo haga, qué ideología tenga, da igual. Cuando lo hicieron los nazis, lo hacían los nazis. Cuando lo hacen ahora, lo hace el Estado de Israel, o los sionistas, lo están haciendo ellos. Da igual, la cuestión es que está mal, porque hay un desequilibrio de poder enorme en esta situación de violencia, aunque los otros también sean violentos, claro, porque se tienen que defender. ¿Vale? Entonces, está mal, y puede que el que esté haciéndolo mal sea de los tuyos, porque bueno, yo no sabía que los míos eran sionistas, que esa es otra. Yo no lo sabía. Vamos, no sé, se le pregunta a gente, es que resulta que son de los nuestros, los sionistas son de los míos. Vaya, pues si yo creía que éramos más árabes que judíos, fíjate, nuestra historia es más árabe, pues no, resulta que... Bien, ahora mismo parece que los nuestros son los sionistas, porque esto parece que es una realidad, y que de hecho no está más, nuestros gobiernos no están atacando porque hay una serie de intereses geopolíticos en la zona, ¿vale? Bien, pues entonces hay que cuestionarse si está bien esto de que si es por los nuestros o no tenemos que permitir estas cosas. Tenemos que romper con eso de una vez. No solamente ahí, en todos los ámbitos, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito más micro, ¿no? Y dejemos ya de postularnos en plan de si son los míos o los tuyos y si tienen razón. Es que antes de dar paso a Borja, algo y después... Una pequeña cosa que ha dicho. Si pensamos bien lo que os estaba diciendo, recientemente ha habido un impacto de misil en un Boeing en Ucrania, han muerto muchísimas personas.
la prensa ha sido muchísimo más grande. Y no, ya no solo con el conflicto ucraniano, que da mucho de sí, pero un atentado en el que muera un estadounidense, cuando pasó lo del avión ya estábamos todos temblando, no vaya a haber un estadounidense y hay una intervención de los Estados Unidos en Ucrania por un vuelo que tenía 100 y pico personas. Ahora mismo estamos hablando de la muerte de más de 1.200 civiles. Entonces sí, creo que eso es importante, que hay que centrarse en menos cuál es mi bando, que bueno, tampoco está muy claro que los sionistas estén en nuestro bando cultural cuando España ha pertenecido a la cultura islámica durante cientos y cientos de años, pero que es algo más con la dignidad humana, y creo que aquí estamos de acuerdo todos, lo que decía Agripa antes y vuelvo a esto. Claro, en los derechos humanos, eso es lo principal. Borja. Sí, bueno, si tú querías comentar algo rápido de eso, o bueno. Dilo tú primero, lo siempre. Sí, bueno, yo creo que estamos bastante de acuerdo, tenemos una unidad muy grande en que lo que hay en Palestina son asesinatos y los medios tendrían que decirlo así. No lo dicen, pues porque hay unos intereses. Entonces yo lo que quiero es proponer una reflexión a la gente que lo pueda ver y entre nosotros no se puede entender algo a nivel nacional si no se parte de la situación internacional, ver cómo los países tienen unas relaciones entre sí de alianza y dependencia. Entonces unos países tienen más alianza y menos dependencia y otros países tienen mucha más dependencia que alianza. Entonces partiendo de ahí, de las relaciones que hay y de la dominación y la opresión, si hace falta a nivel militar, te envían los militares. Si no hace falta, pues con cortarte el grifo a nivel económico o a nivel político, como pasó en España con la reforma laboral de Zapatero, que con una llamada al día siguiente ya estaba la reforma laboral, una llamada de Obama a Zapatero. Pues vemos el grado de intervención que tenemos aquí en España, pero claro, en el tema de Israel y Palestina, ¿podría haber paz? Por supuesto que podría haber paz, el pueblo lo quiere, la gente no quiere la guerra. Ya lo habéis dicho, ¿no? Los islamistas se manifiestan diciendo ya basta de la matanza que estamos haciendo, ¿no? En nombre de tal. El pueblo lo quiere. ¿Qué es necesaria? Pues soberanía nacional para decidir sobre tu territorio a nivel político. A nivel económico, redistribución de la riqueza, que la riqueza que hay en el país se utilice para los propios ciudadanos y no que sea sustraída por, como lo queráis llamar, élites financieras o oligarquías o demás, ¿no? Eso ya entra a nivel ideológico de cada uno. Y democracia, claro, para que esto se pueda hacer, pues tiene que haber democracia, que la gente decida, ¿no? Entonces eso se puede aplicar a España, se puede aplicar a Palestina, se puede aplicar a Israel también. Entonces es una pequeña reflexión de eso, de partir de la situación internacional para poder entender la situación nacional. Porque si no, pues claro, no se entiende. Yo lo que ha dicho está muy bien y bueno, voy a coger que lo que vamos a ahora mismo a lo que estaba hablando ella de lo que es la mentalidad de las personas, porque te pones a hablar con la gente de la calle y le preguntas a cualquiera de la calle que no esté así politizado como nosotros, oye, ¿qué opinas de esto que está pasando? Dice, los moros esos que se maten entre ellos, a nosotros no nos tiene nada que ver, estamos aquí, esos son moros y siempre están igual de peleas. Esa es la mentalidad que tiene la gente. Y entonces dicen, a mí lo que me importa es España, el trabajo, esto es lo que me importa ahora. Para arreglar esto y otras cosas, lo nacional y lo internacional vamos muy unidos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Una sociedad que vea un genocidio y lo normalice? ¿Hacia dónde vamos? Eso es una. Y bueno, perdón, se me ha olvidado lo que quería decir. La verdad es que, bueno, si me permites, yo lo ligaría un poco al tema de la conciencia neoliberal. El neoliberalismo no simplemente rompe el tejido social que hace que tú no te identifiques con el resto de miembros de tu propia clase, sino que también rompe el internacionalismo. Cuando alguien aquí en España dice, no, si es que a mí no me importan los desahucios, yo tengo trabajo, entonces pues voy a continuar así, estoy viviendo bien, no me voy a meter en política. De la misma manera dice, es que en España con lo que tenemos ya no es suficiente, ¿para qué meternos en el tinglado de Palestina? Cuando en realidad las condiciones que están, la situación ahora mismo en Palestina tiene mucho que ver con lo que está pasando. Todo está interrelacionado. En nuestro país, por ejemplo, igual que otros países, que vulneran los tratados y que no atienden a las necesidades, las leyes internacionales. Y también hay que mencionar que España es uno de los mayores productores de armas y Israel también. Bueno, también
poner en intercambio nuestras cuchillas de la franja de, o sea, de la verja de Melilla están hechas con cuchillas israelíes. Supongo que serán las mismas que con... Yo antes de que concluya este debate voy a desafiar mi propia naturaleza, que es pesimista y agorera. Y yo sí que estoy viendo en esa pedagogía social, ¿no? En esa toma de conciencia de la sociedad civil, llamarme iluso, que decía la canción, pero sí que estoy viendo algunos elementos simbólicos y sintomáticos de que algo está ocurriendo, de que esa situación de fuerza que se ha ejercido sobre las sociedades, sobre los pueblos, algo está cambiando. Yo no sé si por puro pudor o vergüenza de determinados elementos que forman parte de ese engranaje de poder, pero algo está cambiando. Un ministro de Asuntos Exteriores nada sospechoso de ser solidario, internacionalista y humanista, como es el ministro Margalló, el otro día manifestaba que lo que está ocurriendo en Gaza es intolerable e incluso llegó a reproducir de propia voz algunas palabras que manejamos habitualmente desde esta parte para definir la situación de lo que está ocurriendo en Gaza. John Kerry, en una entrevista en una televisión norteamericana, cuando pensaba que estaba el micrófono cerrado, que ya le habían dado el off, llegó también a manifestar que, bueno, estaba siendo, en resumidas cuentas, un fiasco, una auténtica chapuza lo que estaba ocurriendo en esos ataques del Estado terrorista sionista de Israel con la población indefensa de Gaza. Hay movilizaciones silenciadas, pero que algunas de ellas están apareciendo también en los medios de comunicación internacionales, los más independientes, de esas manifestaciones que se están produciendo en el Estado de Israel por parte de la población judía y que están siendo silenciadas, y algunas de esas manifestaciones multitudinarias como en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y marcamos la distancia geográfica que hay entre Gaza y Nueva York. Sí que hay una toma de conciencia, y yo creo que deberíamos, sobre todo por no caer en el marasmo de la depresión y del desaliento, deberíamos también enfatizar, dentro de nuestros mensajes, deberíamos enfatizar ese tipo de cuestiones, de esas insurrecciones que estamos teniendo en mayor o menor medida en las sociedades civiles en las que estamos insertas, ¿no? Sí que empieza a haber una respuesta, y buscando esa ligazón o buscando esa analogía entre lo que ocurre a nivel internacional y cómo se puede explicitar a nivel nacional, en esa rebeldía o en esa toma de conciencia de las sociedades civiles nos encontramos fenómenos, por ejemplo, como las plataformas de afectadas por la hipoteca, las PAS, ¿no? Ahí hay una respuesta. Por ejemplo, la plataforma a la que pertenece Borja, la plataforma a la que yo pertenezco, la plataforma a la que pertenece Esther, las plataformas a las que pertenece Nacho. También debemos poner en liza y también como alimento propio, ¿no? Para que no caigamos en el derrotismo y en bajar los brazos, de que sí que hay una respuesta. Y yo estoy absolutamente convencida que, cual juicio de Nuremberg, Netanyahu se tiene que sentar por crímenes de lesa humanidad. Se tiene que sentar ante una serie de jueces. Desgraciadamente Sharon murió la cama, entonces eso no es que se nos va acabando el tiempo, así que yo iría yendo hacia la conclusión final de cada uno. ¿Qué hacer? Empezamos contigo, Nacho. ¿Qué hacer? Tengo varias cosas apuntadas de qué hacer. Desde los gobiernos, por ejemplo, tenemos que condenar enérgicamente a Israel por los crímenes cometidos contra la población de Gaza y exigir que se pare de inmediato esta ofensiva militar. Vale, tenemos que criminalizar eso y hacer que se pare. Tenemos bastantes cosas en las que hay que pedir, garantizar el levantamiento del bloque militar, todo, exacto. Pero ¿qué hacer y cómo hacerlo? Porque en nuestro país hay un tipo de política que no beneficia a los ciudadanos de su país. Si no beneficia a los ciudadanos de su país porque está dentro de esos intereses, no podemos beneficiar a esa gente. Entonces tenemos desde un plano nacional que arreglar esto para poder tener la toma de poder y empezar a cambiar las cosas en nuestro país y empezar a poder cambiarlas internacionalmente también. Y dentro de eso yo creo que nos tenemos que unir, estoy firmemente convencido, y mis compañeros con los que trabajo todos los días también, de otros partidos y plataformas, en que todos nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir, y además solamente con una mentalidad muy firme, y que es como la que decía Agripa, y es humanidad.
Esto hay que cambiarlo, hay que parar los desahucios, hay que dejar ya que esta gente, que este es el sistema que nos lleva, es el capitalismo, es el sistema en el que vivimos todos y así funciona. Con guerras, con crisis y con todo esto. Y con robos y opresión. Porque en realidad, yo lo veo así, es una lucha de clases. Es una lucha de la gente más pobre y la gente con poder. De unos pocos privilegiados que explotan a una mayoría. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso y tenemos que empezar a cambiar las políticas y que sean más humanitarias. Y exigir, sobre todo, que se cumplan los tratados internacionales. Porque también tengo puesto, nuestros gobiernos no han cumplido sus obligaciones establecidas por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia contra el muro del apartheid del 9 de julio del 2004 y tampoco han puesto fin al muro y a las colonias israelíes en territorio palestino. Eso es una sanción. ¿Y cómo lo van a hacer si a ellos no les sanciona a nadie? Somos nosotros los que tenemos que obligarles. Muchas gracias, Nacho. Esther. Bueno, pues por supuesto, como ya han dicho mis compañeros, insistir en hacer cumplir la legalidad, los acuerdos de la legalidad vigente en torno al problema palestino. Y luego, aparte de eso, pues lo que estamos ya haciendo, como has comentado, Agripa, pues empezar a crear movimientos ciudadanos que realmente no pierdan de vista lo que es más importante, que es la humanidad, y que tiendan hacia políticas no separatistas, no beligerantes, no de enfrentamientos, sino a un nuevo concepto de ver la realidad, de ver el mundo, de ver el entorno en el que uno vive, y eso empieza por cada uno de nosotros, y en nuestro comportamiento personal, en nuestro comportamiento en grupo y dentro de estos movimientos que yo invito a que pues la gente pues se movilice, ya que nuestros políticos no lo hacen y nos están moviendo en aquello que nosotros queremos que se muevan, pues que nosotros sí nos movamos en este sentido, ¿no? Y empecemos a no delegar y a empoderarnos. Muchas gracias, Agripa. Suscribo absolutamente lo que acaba de decir Esther. Medida fundamental, seminal, para tratar de cambiar esta realidad asquerosa y putapénica en la que vivimos es tomar conciencia, entrar en la acción política, conformar frentes unitarios con espacios comunes y territorios comunes que compartimos y que la política no nos la hagan. Los tratados internacionales están muy bien, sirven para presumir, sirven para que la ONU haga sus balances, pero luego Estados Unidos tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, en fin, todo papel mojado. La única manera de transformar esta realidad es que las personas que estamos en este lado nos llamemos clase social, nos llamemos pueblo, nos llamemos los de abajo, nos llamemos lo que nos llamemos, tomemos conciencia, no deleguemos nuestra responsabilidad como personas que estamos en este mundo de participar en la acción política, creemos una mayoría social y una vez que estemos en los poderes ejecutivos, que es donde se firman los papeles y si hay voluntad política se ejecuta lo que se firma en los papeles y lo que se firma en los papeles debe ser lo que nace en la calle, cambiemos las realidades y desde el gobierno, desde los distintos gobiernos, podamos expulsar al criminal embajador de Israel que justifica y hace apología de la violencia y del asesinato, por ejemplo. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, porque es necesario eso. Primero, pues a nivel nacional, nosotros desde España, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es eso, tomar conciencia y elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía, ¿no? de la población. Nuestra posición de recorte cero pues es la neutralidad y la paz de España, ¿no? A nivel internacional, claro, neutralidad y la paz. Y sobre todo eso, el tema de organizarnos a nivel de ciudadanos para formar, o sea, Recorte Cero es una agrupación electoral que ahora se transformará en asociación, porque la agrupación electoral se disuelve acabadas las elecciones, pero bueno, el objetivo es formar un frente amplio de unidad, hartos ya de que las organizaciones políticas den un paso adelante y digan vamos a cambiar esto. Tiene que ser la ciudadanía, la población, la que diga, bueno, no estamos de acuerdo con el saqueo y el expolio que nos está abocando, ¿no? Que el umbral de la pobreza ha crecido una barbaridad en estos últimos años, y entonces pues eso, dar un paso adelante y que la población pues tenga voz y voto en la política. Pues muchísimas gracias.
Y la verdad que termina nuestro primer debate presencial de la Oveja Roja. Espero que os haya gustado y para más vídeos, más información, suscribiros a nuestro canal. Y en el caso de que queráis contactar para organizar o participar en cualquier debate, estáis invitados. Vengáis de la parte del espectro político que vengáis, ya que la Oveja Roja nos gusta la pluralidad, así como la memoria, la rebeldía y la contrainformación. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado.